Bueno, muy buenos días, buen mediodía. Vamos a dar inicio al Side Event, nuevos mecanismos de la economía circular hacia la acción climática. En este Side Event tiene como objetivo mostrar el potencial que tiene la economía circular en su contribución a la acción climática y la contaminación de los ecosistemas, así como los avances de diferentes organizaciones en el desarrollo de nuevos mecanismos. Estos están basados en los mercados voluntarios de carbono que promueven la adopción de los mismos a nivel global. La acción climática requiere de soluciones innovadoras, fáciles de implementar y que sean escalables a nivel de empresas y sus cadenas de valor. La economía circular está emergiendo como una de las alternativas para profundizar no solamente la acción climática, sino también la crisis de la contaminación global. Este nuevo modelo busca minimizar y hacer más eficiente el uso de materias primas, agua y energía en las cadenas de valor, además de promover la minimización y el aprovechamiento de los residuos para reincorporarlos nuevamente dentro del ciclo productivo. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, nuevos mecanismos de la economía circular hacia la acción climática. Antes de contarles cómo se va a desarrollar este panel, quiero hacer una breve introducción porque todos tienen un gran currículum, pero quiero hacer una breve introducción de los miembros del panel, que no son solamente miembros del panel. Cuando me ofrecieron o cuando existió la posibilidad de moderar este panel, yo me puse muy feliz porque lo que siento acá es que hay un trabajo hermanado, y ese trabajo hermanado viene del territorio al escritorio y no nació del escritorio al territorio. Empezó trabajando en una ONG hace muchos años. Hoy nos va a acompañar tal vez la gestora, la madre de este proyecto, como me gusta decirlo a mí, que es Sandra Pinzón, fundadora y directora de Basura Cero Global. Sandra es magíster en gestión ambiental y tiene más de 20 años de experiencia en el sector ambiental. Más de 20 años que esta mujer ha puesto en marcha lo que hoy van a conocer. Lo tenemos a Alex Saar también como co-host, que es primero ingeniero industrial, politólogo, tiene más de 20 años de experiencia en el sector ambiental y ex director de cambio climático de Colombia, como me gusta decir a mí, el segundo país más biodiverso del mundo. O sea, no ha sido cualquier director de cambio climático, sino que ha sido el director de cambio climático después de Brasil, el primer país más biodiverso del mundo. Para mí eso es muy, muy importante. También nos acompaña hoy el ingeniero ambiental Andrés Carcat, máster en recursos hídricos y ingeniero ambiental, máster en recursos hídricos y gerente de desarrollo de negocio global de la empresa Alto, a quien también este tema entiendo que más allá de lo profesional lo abraza lo familiar, porque su familia venía trabajando con temas relacionados al ambiente. Así que acá se mezcla un poco la cabeza con el corazón, y por eso me parece importante estar hoy aquí con ustedes. Vamos a darle la palabra primero para la apertura a Alex, para que nos diga unas palabras. Alex, por favor. Bueno, aquí mismo. Muchas gracias, Patricio. Simplemente muchas gracias por tus amables palabras y por la introducción. Desde el 1 de mayo asumo el rol del CEO de Cercarbono, una empresa certificadora de un estándar de carbono, empresa que además tiene una proyección global
Ya hemos estado certificando proyectos en más de 10 países y tenemos un crecimiento importante con cerca de 55 millones de toneladas ya certificadas, lo que nos hace uno de los estándares más grandes a nivel mundial, después de los más grandes estándares también. Nosotros, como Cercarbono, estamos siendo patrocinadores de esta Semana del Clima y queremos mostrar a través de este evento un poco las nuevas dimensiones del mercado de carbono y cómo se va complementando con otras acciones a través de, en este ejemplo en particular, la economía circular. Entonces vamos a unir y vamos a mostrar dos mundos diferentes que en los principales foros internacionales de ambiente, como por ejemplo en la OCDE, por ejemplo en las Naciones Unidas, se está hablando de cómo integramos cambio climático con, por ejemplo, la contaminación por plásticos y también con la crisis de biodiversidad. Entonces nosotros ahorita vamos a mostrar un poco esas circunstancias. Yo agradezco a todos los que están acá con nosotros y que tengan la oportunidad de ver este importante desarrollo que estamos haciendo en manera conjunta con Global Zero Waste. Le voy a dar la palabra a Sandra también. Gracias. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Por supuesto, poder estar en este escenario y compartir el trabajo de tantos profesionales que se han sumado a la construcción de los diferentes documentos y a esta metodología. La verdad que es un placer. Sin más, queremos avanzar en este panel para que ustedes puedan conocer de primera mano los detalles de este nuevo proyecto que desde Basura Cero Global, Cercarbono y por supuesto el trabajo que ha desarrollado ALCO en la construcción de la metodología nos permite contarles al sector que estamos haciendo nuevas herramientas para unir ese mundo, como lo dice muy bien Alex, de la economía circular y el cambio climático con soluciones asertivas. Gracias. Muy bien. El Cercarbono, la verdad que para mí es también un ejemplo a nivel mundial. Una certificadora, un estándar que nació aquí en América Latina y que nació, volvemos, en el segundo país más biodiverso del mundo. Y como yo siempre digo, es importante escucharlos porque saben de lo que están hablando y porque se metieron en un mundo en donde lo maneja estos temas muchas veces desde un escritorio de Washington DC, muchas veces desde algún escritorio europeo, pero bueno, acá tenemos un ejemplo de que también nosotros en América Latina lo podemos hacer y podemos estar a la par de los demás. Así que eso es lo que tengo para decir de Cercarbono. ¿Qué veremos hoy? Primero se desarrollará una charla magistral por un experto de economía circular, donde mostraremos los avances y los desafíos para la implementación de esta estrategia que se refería recién Sandra y Alex. Luego se mostrarán los avances de empresas como Cercarbono, organización multidisciplinaria y expertos en la creación de programas e iniciativas para mitigar el cambio climático en el mercado voluntario, y Basura Cero Global, como organización líder en el desarrollo de proyectos y estándares internacionales de economía circular, en el flujo de materiales, en el desarrollo del programa voluntario de economía circular, PBEC, que tiene como misión facilitar y garantizar a personas, empresas y público en general el registro de programas o proyectos de economía circular, la certificación de emisiones y el registro de emisión y el registro de los créditos de economía circular en el mundo. Finalmente, se desarrollará un panel con estas organizaciones y el desarrollador ALCO, por la empresa que representa, donde se discute la importancia en el abordaje de estos nuevos mecanismos. Eso va a ser lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, para dar inicio a la segunda parte, vamos a pedirle a los técnicos si nos pueden poner
el video que nos va a hablar Daniel Mitchell, director ejecutivo de Acoplásticos, sobre las oportunidades de la economía circular en la acción climática. Vamos a escuchar. Daniel, the floor is all yours. Hola, yo soy Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Acoplásticos es la asociación que representa en Colombia a los sectores del plástico, tanto a los fabricantes de los materiales plásticos como a los transformadores de estos materiales para la fabricación de todo tipo de productos. Necesitamos también a la industria de las pinturas, del caucho, algunos componentes de la química básica, tintas, fibras y algunas industrias relacionadas. Es un gremio fundado hace más de 60 años. Arranco por agradecerles por esta invitación al Latin American Climate Forum, saludando especialmente a todos los asistentes, a todos los participantes, también a los colegas conferencistas y del panel, y también felicitarlos y reconocer el desarrollo de este tipo de eventos en temas de gran trascendencia para realmente todos los sectores económicos, pero también a todos como integrantes de la sociedad y habitantes de este planeta. El plástico, como creo que todos saben, son conscientes, es un material que tiene grandes bondades, es un material que desde que fue descubierto hace menos de un siglo a hoy realmente ha transformado la vida moderna, desde muy pocas aplicaciones que se tenían hace varias décadas, en el cual se reemplazó el marfil, entre otros, a tenerlo literalmente hoy en día en prácticamente todos los momentos de la vida, en los empaques, en la construcción, en los automóviles, en los aparatos eléctricos, electrónicos, en la agricultura, en las vías, en los cables, en los juguetes, en los artículos deportivos. Es un material que tiene grandes bondades, es un material que es muy resistente, es un material que se utiliza en algunas aplicaciones de larga duración, la tubería, en fin, y tiene también las aplicaciones de corta duración. Y al ser un material tan resistente e impermeable, pues es un producto que se demora mucho tiempo en degradarse, y si a esa fórmula le agregamos el hecho que es un material que tiene uso con aplicaciones de corta duración, para ponerle nombres en empaques, en envases, en bolsas, en platos, cubiertos y similares, sumamos la fórmula corta duración, largos tiempos de biodegradación, pues eso representa un reto en cuanto a la adecuada gestión de los residuos. El plástico es un material, además, en cuanto a ese reto ambiental de sus residuos, pues tiene complicaciones adicionales. Yo creo que todos los que están presentes saben esto, pero algunas personas no. No existe un solo tipo de plástico, tenemos muchos tipos de plástico, tenemos el polipropileno, el polietileno, el PVC, el poliestireno, el PET, entre muchos otros, y no es tan sencillo como no, pues yo pongo plástico y lo transformo, lo reciclo, lo convierto en otro tipo de plástico, la verdad, qué plástico es, si se mezcló con otros plásticos, si se mezcló con otros materiales y qué uso le puedo dar. Entonces, pues por un lado, para ese reto ambiental de la sostenibilidad de ese reciclo del material, tenemos un componente técnico en cuanto a que existen muchos tipos de plástico, entonces casi que no se puede hablar en términos técnicos de reciclaje de plásticos, entonces casi que el reciclaje de las poligrafías, el reciclaje del poliestireno, el reciclaje del PVC, y cada uno se debe tratar y se debe promover hacia esa economía circular. Y dentro de las complicaciones también que tiene el material, que tal vez no lo tienen otros productos como el vidrio, como los metales, es que en esa reutilización o reciclaje del plástico, pues no siempre se puede, o no necesariamente se puede llevar, al menos técnicamente dentro de un reciclaje mecánico, a un cierre ciclo completo, porque el producto tal vez puede perder algunas características, o no puede ser utilizado nuevamente para ciertas aplicaciones, por ejemplo para empaques en contacto con alimentos. Entonces el reto es todavía mayor y es un reto que tenemos que trabajar
y sobre el cual yo creo que el mundo está avanzando fuertemente. Voy a dar unos ejemplos del caso de Colombia. Nosotros en Agroplásticos trabajamos en 5 frentes de trabajo para avanzar en la sostenibilidad de los plásticos y acelerar la transición hacia la economía circular. Por un lado, en fomentar el ecodiseño de los productos. El ecodiseño tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, fomentar la incorporación de materia prima reciclada dentro de los productos, y por el otro, desarrollar productos que sean más fáciles de reciclar. Esto tiene que ver con metales, con aditivos, con capas, con materiales, con los químicos que se utilizan entre otros elementos. Esto trabaja mucho con el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y Caucho, que está ubicado en Medellín, en Colombia, que fue fundado por Agroplásticos hace ya 30 años. Ese es uno de los elementos en que trabajamos hacia la sostenibilidad de la economía circular de los plásticos. Por otro lado, tenemos como segundo pilar la conciencia ciudadana, que los consumidores tengan mayor conocimiento sobre cómo disponer adecuadamente de sus residuos, cómo separarlos para que el plástico se pueda reciclar o aprovechar. En tercer lugar, pues, fomentar una regulación que avance hacia la economía circular. Por ejemplo, cuenta con un esquema responsable de este nivel productor para los empaques y envases, que obliga a las empresas que llevan al mercado productos que estén empacados o pasados en cualquier material, en plásticos, papel, cartón, vidrio, metal, entre otros, a formar parte de unos planes de gestión y cumplir con unas metas de reciclaje o aprovechamiento. En cuarto lugar, estamos fomentando los mercados alrededor del reciclaje y la economía circular, haciendo ruedas de financiamiento, ruedas de inversión, ruedas de innovación, ruedas de negocios, trabajando mucho con emprendimientos, tratando de resolver esas barreras de entrada que tienen. Entonces, generar un mercado muy dinámico alrededor del reciclaje y la economía circular. Ese es el cuarto pilar. Y el quinto tiene que ver con la información, tener más estudios de mercado. Creamos un observatorio para la economía circular de los plásticos, donde tenemos ahí información de mercado, caracterización, bases de datos, vigilancia tecnológica, vigilancia normativa, casos de éxito, unos blogs para que comenten sobre ciertos temas. Entonces, toda la información que consideramos pertinente para desarrollar estos mercados. Entonces, buscamos crecer este sector. Colombia ya tiene alrededor de 350.000 toneladas que se están reciclando anualmente de plástico, pero consumimos alrededor de 1.4 billones. Entonces, por más que tenemos una base importante, todavía estamos lejos de llegar a unas tasas que consideremos adecuadas. El sector viene creciendo bien. Nosotros hicimos una encuesta en el crecimiento en 2021 de este sector en toneladas, el sector de reciclaje de los plásticos en toneladas del 19%, en ingresos, en valor en pesos del 145%, las inversiones en los últimos 2 años del 120%, lo cual ha representado un aumento en la capacidad total para reciclar los plásticos de alrededor del 40%. Entonces, nos falta mucho, estamos creciendo bien, y ahora, para redondear todo este mensaje con el propósito de esta reunión, consideramos que los productos de plástico son un instrumento fundamental. Seguramente, como ocurre en otros países de América Latina, nosotros tenemos unos recicladores de base que han hecho históricamente todo el trabajo de la recolección de los materiales aprovechables, que llevan a unos centros de acopio y se transforman. Es un sector que en muchos de los eslabones es informal, vive de la venta de los materiales. Con la regulación ha habido más dinámica en la venta de los materiales, pero este tipo de canales que busca juntar la oferta con la demanda, la oferta de quien hace el proceso de transformación de los residuos plásticos, quien está buscando invertir, quien está buscando crecer, desarrollar nuevas aplicaciones en reciclaje y demás, se junten con la demanda de empresas que quieren ser plástico neutras, que quieren hacer un esfuerzo mayor en dar una solución ambiental hacia la circularidad de los plásticos, y esto puede representar tanto unas metas que se cumplen por parte de estas empresas que tienen la demanda por estos certificados, como una nueva fuente de ingresos para dinamizar y jalonar estos mercados alrededor de la sostenibilidad de la economía circular.
circular de los plásticos, que es justamente ese cuarto plan que acabamos, y es dinamizar o robustecer todos estos mercados. Entonces, todo esto apunta a estos objetivos que tenemos, pues primero en términos sectoriales de la sostenibilidad ambiental de la industria plástica, pero en términos más generales, avanzar hacia basura cero, avanzar a economía circular, y todo eso incide de manera positiva también en el cambio climático. De nuevo, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial para todos y que tengan una gran jornada. Muy bien, escuchábamos recién a Daniel Mitchell, director ejecutivo de Acoplásticos, y mientras lo escuchaba pensaba que poco puedo agregar desde mi inexperiencia, pero una de formación profesional les quería compartir que para mí hoy, como decía al principio, este es un evento muy importante, porque en este evento nosotros estamos hablando de la vida. ¿Por qué digo de la vida? Esto puede abrir la llave de nuestra habitación, que es la tarjeta, pero también tiene el mismo peso, 5 gramos, de plástico que comemos semanalmente. Han encontrado este derivado del petróleo, del plástico, en el vientre materno. O sea, tomamos contacto con el plástico antes de nacer. Entonces, por eso estamos hablando acá de la vida. Y estamos hablando acá de acciones que tengan que ver con un planeta mejor. Vamos a abrir entonces el panel. Vamos a empezar con Alex de Ser Carbono. ¿Cuál es la visión de Ser Carbono, Alex, frente a las oportunidades que brinda la economía circular para avanzar hacia la acción climática y hacer frente a la contaminación ambiental? Muchas gracias, Patricio, y muy impactante además el ejemplo que das. Yo quisiera, si me comparten las diapositivas, que yo les quisiera dar un poco un contexto y por qué nosotros como Ser Carbono estamos pensando en un problema que se supone ajeno a los mercados de carbón. Pero yo quiero darles un poco el contexto de dónde está la unión entre cambio climático y economía circular y cómo la economía circular aporta al cambio climático. Entonces, yo les quiero mostrar esta diapositiva de la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que es una diapositiva además que muestra un poco cuál es el impacto en la huella de carbono de la producción y la redundancia de los productos que nosotros utilizamos, tanto los productos físicos como las sillas, los manteles, todo lo que estamos presentes acá, como también de los alimentos. Y un poco la estimación que hace la Fundación de MacArthur Foundation es que cerca del 45% de las emisiones globales provienen, por un lado, de los productos que provienen de la agricultura, de la silvicultura y de otros usos de la tierra, y también de la industria en la producción de todos los materiales. Estamos hablando de ese enfoque que tenemos un 45%, pero ¿qué está pasando actualmente con esos productos? Tenemos un enfoque netamente lineal, en el sentido en que extraemos de la tierra esos productos, consumimos parte de ellos y después los desechamos. Toda la huella de carbono que se genera en la extracción del material, en la transformación del material, en el mantenimiento del material, al final la estamos desechando. O sea que ahí viene ese 45%, porque es acumulativo a través de toda la cadena de valor. Entonces, ¿cómo ese impacto de las cadenas de valor en la producción de todos estos materiales llega casi al 45%? Y si pasamos a la nueva, en la próxima diapositiva, estamos hablando que ese impacto va a crecer. Se estima que son cerca de 500 billones de toneladas de CO2 que las emisiones energéticas industriales, pero que van a crecer mucho más a 2050, también muy favorecido por el desarrollo económico de nuestros países, por la movilidad social,
de la transición de mucha de la población que cada vez consume muchos más productos. Y ahí viene el enfoque y la importancia del enfoque de la economía circular. La economía circular que busca un poco que esos productos y esos materiales se reintegren nuevamente a las cadenas de valor. O sea, que partamos de que eliminar esa economía lineal que tenemos de producir, de extraer, producir, usar y disponer, a una de extraer, producir y usar y reusar y mantener esos productos. En la manera en que nosotros podamos mantener esos materiales por mucho más tiempo dentro de las cadenas de valor, la huella de carbono va a reducirse bastante. Y vamos a hacer un gran impacto al problema climático. ¿Y qué estima la Fundación Ellen MacArthur alrededor de eso? Que cerca de un 40% de la huella de los materiales puede ser reducida con acciones de economía circular. Y esa es una parte bien importante. ¿Qué dice? Aquí esta es una gráfica que es la que se está mostrando actualmente, que tenemos un escenario a 2050 de 9.3 billones de toneladas de emisiones por la producción de acero, aluminio, plástico y cemento, pero que a través de acciones, por ejemplo, de eliminación de residuos por mejor diseño y de ecodiseño, vamos a poder reducir 0.9. Por la reutilización de productos vamos a poder reducir 1.1 billones y por la recirculación de los materiales vamos a poder reducir 1.7 billones. Eso significa que a un escenario 2050, a través de unos enfoques de economía circular, nosotros vamos a poder aportar un 40% de la mitigación de estos gases. Y hablemos ahora un poco, eso es material en general, pero hay un material en específico que además de generar una huella de carbono importante, también está teniendo un impacto muy importante en los ecosistemas, y ese es el plástico. El plástico es un material muy bondadoso. Yo conozco de las bondades del plástico, porque si ustedes ven a través de un análisis de ciclo de vida, el impacto tiene menor huella de carbono, inclusive en el vidrio, que el cartón, que el multicapa y que demás. Es un material muy resistente, muy liviano, pero que cuando llega a los ecosistemas, precisamente por esas características, genera un impacto muy importante. Y la contaminación marina por plásticos está cada vez creciendo más dentro de la escala de las prioridades de la política ambiental a nivel internacional. La OCDE en 2012, y este estudio, esta gráfica que ustedes ven aquí de la OCDE, de 2012 sacó un estudio que se llama el Global Plastic Outlook. Tuve la dichosa oportunidad de ser parte del Comité de Política Ambiental de la OCDE, donde discutimos mucho estos temas y cómo se deberían estar integrando políticas a nivel de países para eliminar y minimizar la cantidad de plásticos que entran a los ecosistemas. Unos simples datos: de 2000 a 2019, solamente en 9 años la producción de plástico se duplicó. Pasamos de 234 millones de toneladas a 460 millones de toneladas. Igual la basura plástica también se duplicó. Estamos hablando que la basura plástica pasó de 156 millones de toneladas a 353 millones de toneladas. Y unos datos que están pasando con el plástico: solo el 9% está siendo reciclado, el 19% está siendo incinerado para generación de energía, o sea que ese carbono contenido está siendo liberado a la atmósfera, el 50% se está yendo a rellenos sanitarios perdiendo valor, y el 22%, que es un poco lo que es el leakage al environment, o sea, lo que se está yendo al environment, se está disponiendo en lugares no controlados, está siendo incinerado de manera no controlada o te está terminando en el ambiente. Entonces tenemos una problemática que combina dos cosas. Por un lado, cambio climático, y por el otro lado, combina contaminación de nuestros ecosistemas. Pero ahí, ¿por qué terminamos nosotros? Y por eso es la pregunta, y me quiero referir a la pregunta después de
contexto, Patricio, ¿dónde están las oportunidades acá? Y nosotros vemos una oportunidad muy importante, porque lo dijo Daniel en su entrevista pasada. Hay una barrera muy importante que son los incentivos financieros para poder promover no solamente el reciclaje de plásticos, sino el reciclaje de todo tipo de materiales. Si esta es la situación en plásticos, les comento, en situación de residuos de construcción y de demolición es peor. Lo que pasa es que eso no tiene un tanto impacto en el ambiente, pero solamente el 2% de los residuos de construcción y demolición son aprovechados y eso tiene una huella de carbono contenida mucho más grande. Pero, ¿dónde está el problema? Gran parte del problema es que no existen los instrumentos financieros y económicos para revertir esta tendencia. Si ven, los sistemas de disposición de residuos en nuestros países están muy enfocados en que se paga por verter. Y entre más residuos haya, mejor es el negocio. Y el incentivo es que te pagan por tonelada vendida. ¿Quién compite contra eso? ¿Qué reciclador compite contra eso cuando el negocio está en que te pagan por mandar la plata, los materiales a relleno sanitario? Entonces necesitamos de un instrumento financiero poderoso que cambie y que revierta esa tendencia no solamente en plásticos, sino en general en materiales. Y es ahí donde nosotros, y ahora Sandra va a tener la oportunidad de profundizar en eso, vemos que hay una gran oportunidad en los mecanismos de mercado para revertir esta situación y para poder que los recicladores de oficio, pero también los grandes industriales, empiecen a ver canalizados recursos importantes para incentivar la reincorporación de estos materiales dentro de los ciclos productivos. Entonces, esa es la oportunidad más importante para el juicio y por eso es que nosotros estamos sentados acá hoy. Gracias, Alex. Como decía al principio, estos temas están unidos, ¿no? Estamos hablando de que esto se ha gestado en el segundo país más biodiverso del mundo, nomás Colombia, y no por nada, ¿no? Están ayudando a mejorar la calidad de vida. Sandra, tengo una pregunta para ti y es la siguiente. Se ha realizado una alianza, primero quiero agradecer y destacar el trabajo de Sandra, de Diego y de todo su equipo y de dignificar también a los recicladores. Sandra, se ha realizado una alianza entre Ser Carbono y Basura Cero Global para hacer frente a esta problemática. Como madre de esta criatura, cuéntanos de qué se trata esta alianza y a qué le apunta. Muchísimas gracias, Patricio, por tus palabras. Sí, efectivamente, creo que hoy es un punto de partida, un punto de quiebre muy importante para el trabajo que hemos realizado. Desde la cumbre del cambio climático en Glasgow, identificamos un escenario. Ese escenario es nuestra casa hoy, Dieta, donde por primera vez comenzamos a compartir de forma directa con el sector y contarles un poco nuestra historia y entender cómo opera todos estos procesos de cambio climático, cómo han generado y han financiado proyectos importantes a nivel mundial. Y es por eso que me siento tan feliz de poder estar en este escenario, ya entregando con unos actores inmejorables como Ser Carbono, con Alcott, una herramienta para atraer recursos al sector que nosotros hemos venido trabajando hace más de 11 años con la organización Basura Cero Global y entender y aprender mutuamente. Nosotros actualmente tenemos metodologías como es el sistema de gestión Basura Cero. Ya tenemos empresas certificadas en 6 países de Latinoamérica y más de 1.200 auditores graduados. Tenemos todo tipo de operaciones certificadas, desde megaoperaciones como un aeropuerto con 32.7 millones de pasajeros hasta conjuntos residenciales, pasando por diferentes tipos de industria, siendo una de las industrias más preocupadas por mejorar sus procesos la industria del plástico. Es por eso que cuando comenzamos con el equipo técnico la construcción de este nuevo referencial, quisimos alinearnos con quien tuviese esa experiencia, con quien
En este momento creo que Cercarbono es una de las organizaciones que más proyectos tiene en Latinoamérica certificadas, ¿cierto, Alex? Podríamos estar siempre segundo mismo. Sí. Es decir, estamos con un experto en temas de certificación. Y ahí comenzamos nuestro trabajo, como cuando se empieza cualquier trabajo, conociéndonos, generando las confianzas y haciendo los primeros documentos técnicos. Este programa voluntario de economía circular es una sombrilla para todo tipo de materiales. Hoy podríamos decir que estamos lanzando una metodología que es un alfa, que sería el plástico, una metodología para la recirculación del plástico. Quiero contarles que el mundo en temas de materiales es increíble las cifras. En los años 50 se explotaba un promedio de 50 billones de toneladas al año. Para el 2018 se llegó a la cifra, se duplicó la cifra a 100 billones de toneladas. Y para el 2050 se estima que estaremos en un consumo entre 170.000 a 180.000 billones de toneladas. Las cifras no son tan alentadoras en materia de recirculación de materiales. Antes de la pandemia estábamos en un 9.1% y hoy tan solo estamos recirculando el 7.2%. Es decir, después de pandemia se desatendió. ¿Pero por qué se desatendió? ¿De dónde proviene esta cifra? Proviene del alto consumo de instrumentos clínicos, de limpieza, de mantenernos distanciados unos con otros y de conectarnos. Residuos eléctricos y electrónicos. En el mundo veníamos con un promedio de consumo de 7 kilos por cápita de eléctricos y electrónicos y hemos saltado a 9 kilos. Entonces todas esas dinámicas nos hacen pensar que es el momento de hacer las cosas distintas y por eso este tipo de programas voluntarios de economía circular cobran tanto sentido en este momento. Cuando hablamos de la cifra, algunos nos cuestionan, claro, porque la idea es que esto sea una discusión colectiva y permanente, pero es que el plástico no genera emisiones. Pero cuando ustedes comienzan a pensar en todas las logísticas que implican el tratamiento, la recirculación o inclusive la disposición final en un vertedero o en un relleno sanitario, se generan cientos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es por eso que este programa, para no ir muy lejos, abarcará muchos materiales más. Hoy arrancamos con una primera metodología que ha considerado todos estos elementos, tanto directos como indirectos, de la operación de lo que implicaría el reciclaje de materiales. Y es por eso que honro tanto esta alianza y la confianza de quienes históricamente han liderado los temas de cambio climático versus nosotros que desde hace ya tantos años venimos impulsando metodologías para áreas controladas en Latinoamérica y donde también hemos logrado tener esos drivers tanto económicos como de materialidad de transformación en este momento. Por último, quiero contarles que si lográramos que este tipo de proyectos se materializaran rápidamente, vamos a cambiar totalmente la ecuación financiera, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global. Si yo les pregunto en este momento a ustedes que están allí, ¿cuánto implica o cuánto pagan por la gestión de los residuos que generan? Y van, en Colombia, diríamos, al residuo de aseo, en Latinoamérica hay algunos países que tienen tasas, les puedo contar que per cápita no supera $1. Y es la razón por la cual nosotros en Latinoamérica y en los países en desarrollo tenemos como única solución disposición final en rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque es una solución económica. Siempre les pregunto, ¿cuánto cuesta una cerveza? Quizás $1, $2. Y nosotros con esa misma cantidad de recursos financieros queremos gestionar el 100% de nuestros residuos que generamos en el país. Entonces creo que esa balanza hay que cambiarla
y esta es una herramienta para lograrlo. Muy bien, gracias Sandra. Antes de ir a Andrés y escuchar un poco la experiencia de Alto en esto, le quería preguntar a Alex lo siguiente. Entiendo que de esa alianza, Alex, se hace un desarrollo de un programa voluntario de economía circular. ¿De qué se trata completamente este desarrollo? Gracias Patricio. Entonces, lo que hicimos y el trabajo que hicimos de manera conjunta fue la experiencia Basura Cero en la gestión de los residuos, poder complementarla con la experiencia de ese carbono en los mercados de carbono y en la generación de programas voluntarios de certificación de carbono, pero en este caso de economía circular. Este programa lo que busca es precisamente incentivar todo el reuso, recirculación y mantener dentro del ciclo productivo todo tipo de materiales. No lo estamos enfocando solamente a plásticos, sino lo estamos enfocando a todo tipo de materiales. Estamos hablando de plástico, estamos hablando de aluminio, estamos hablando de residuos eléctricos y electrónicos. De alguna manera es dar esa visión global de la economía circular y cómo los programas de carbono desarrollamos todo un protocolo, desarrollamos unos procedimientos, desarrollamos unas herramientas, desarrollamos unos formatos y ahora Andrés nos va a comentar, desarrollamos una primera metodología que es la metodología precisamente de plástico, que es el primer material con el que estamos empezando. Como les dije, este programa va a tener todo el modelo que tienen los programas de carbono, o sea, va a tener el estándar, ¿no? En ese caso el estándar del carbono va a estar validado y verificado por unos organismos de validación y verificación. Se va a tener que desarrollar un PDD por parte de un desarrollador que va a trabajar con las organizaciones. Ese PDD va a tener que ser sometido al proceso de validación y verificación para al final emitir unos créditos de materiales, ¿no? Créditos de economía circular, que podrían ser créditos de plásticos, que podrían ser créditos de aluminio, que podrían ser créditos del tipo de metodología que se da. Esto también va acompañado de un desarrollo de un registro, ¿no? En este caso, pues estamos trabajando con nuestros socios de Ecoregistry para que a través de Ecoregistry se registren los créditos de plástico que después van a ser lanzados. Miren, nosotros vemos unas oportunidades gigantescas en eso. Yo tuve la oportunidad, cuando trabajé en el Ministerio de Ambiente de Colombia, de liderar la formulación y la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y montamos, Patricio, 23 mesas de economía circular en Colombia, casi una en cada ciudad principal del país. Y de esas 23 mesas ebullían, porque no hay otro, los proyectos. Pero siempre llegábamos a la misma conclusión: ¿dónde está el dinero? ¿Quién invierte? ¿Cómo hacemos que esa ecuación cambie? Y yo creo que aquí hay una oportunidad muy clara. Con el esquema que hemos montado con este programa, yo creo que aquí va a haber un cambio importante en la manera como los materiales se utilizan en nuestros países. Sandra, hay unos datos bien importantes y es, aquí queremos un poco cambiar esa ecuación. Entonces, este programa le apunta a eso, le apunta a algo también muy importante en el contexto del sur global, que es la formalización de estas comunidades de recicladores, que la venta del material no les da para seguir progresando en las estructuras de aprovechamiento que tienen. Entonces, aquí hay este programa se convierte también en un apoyo bien. Y una buena dignificación de ello. Andrés, ¿qué oportunidades ha identificado Alpot en el desarrollo de un mercado de créditos de plástico y de otros materiales también, con la experiencia enorme que tiene la compañía? Gracias, Patricio. Y primero agradecerle a todos los acá presentes, al equipo, y contarles un poco en tres perspectivas lo que acaba de preguntar Patricio. Lo primero, ¿qué tenemos como esencia detrás de esto? Segundo, ¿cómo es el proceso para tener un proyecto de esto? Y tercero, ¿cómo es el funcionamiento? Porque finalmente todos los acá sentados estamos persiguiendo la misma oportunidad, y es cómo a partir de un mecanismo generamos un financiamiento claro y estable para que los proyectos perduren en el tiempo.
Acá todo lo que estamos buscando es movilizar recursos para financiar acciones de o reciclaje o recolección de plástico para que efectivamente estos procesos, como dije anteriormente, duren. Entonces, en esencia, los mercados de plástico son muy parecidos a los mercados de carbono. Son mecanismos descentralizados de financiamiento que lo que hacen es unir básicamente la demanda y la oferta en términos de ciertas acciones que están orientadas a que podamos compensar una huella plástica. Entonces, esto es muy similar al carbono. Así como hablamos de carbono, huella de carbono, hablamos de huella plástica, y esos certificados donde una tonelada de plástico recolectada o reciclada equivalen a un certificado. Entonces, acá también tenemos una proporción muy importante. Cuando estamos transando este tipo de certificados, estamos hablando de unidades métricas completamente medibles. Y cuando hablamos de una unidad medible, es porque el sistema es verificable por una tercera parte. Y acá vamos al segundo punto, el proceso, el funcionamiento. Al igual que el carbono, esto tiene un proceso metódico que hay que cumplir etapa por etapa. Y lo más importante es que esto está basado en la experiencia de todos los desarrolladores que estamos acá, de todas las personas que han participado en los mercados de carbono, para tomar lo bueno del mercado de carbono, tomar las debilidades del mercado de carbono y tratar de corregirlas y buscar generar un mecanismo robusto. Entonces, en términos de proceso, también hay procesos de prefactibilidad, también hay procesos de factibilidad. Como mencionó Alex, también hay procesos de diseño del proyecto y de la implementación, y por lo tanto los dueños de los proyectos pues tienen un rol importantísimo acá, que es hacer que efectivamente estas acciones orientadas a recolectar o reciclar plástico se puedan generar desde las inversiones tecnológicas. Una vez iniciando el proyecto, también lo tenemos que validar con el estándar, acá es el carbono, que finalmente nos pone unas normativas mínimas de seguir un proceso en los cuales podamos cuantificar de una forma correcta lo que estamos haciendo y que efectivamente el día de mañana, cuando saquemos un certificado a mercado, este sea auditable, sea verificable, sea creíble y medible. Y por ende, después siempre vamos a tener una etapa de verificación con una tercera parte. Esto nuevamente va a darle garantías a quien compra un certificado que efectivamente está aportando a una causa para que un proyecto se mantenga en el tiempo. Como mencionaba Alex, también la idea es, una vez que han certificado, los proyectos se tienen que registrar y por eso pues estamos trabajando de la mano de CoRegistry para que los certificados queden también almacenados en ciertos sistemas donde podamos consultar la información de primera línea y entender cómo fue concebido cada proyecto. Y con eso, que cuando salimos a comercializar, pues no tengamos ningún, digamos, que tema de duda sobre el proceso. Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Y es la pregunta que hacía Patricio: ¿dónde están las oportunidades y cuáles son las que vemos? Finalmente, es un poco el principio como tal y la esencia de esto: cómo generamos financiamiento para que estas cosas efectivamente sucedan. Porque normalmente tener claro que tenemos que tomar mejores prácticas, que tenemos que hacer cosas más eficientes, que tenemos que reducir el consumo de energía, es algo que todos tenemos muy claro, pero necesitamos algo detrás que nos permita poderlo hacer. Entonces, la gran oportunidad de los mecanismos de la gestión de materiales es desarrollar un nuevo mercado que nos permita poner recursos sobre la mesa a diario y poder hacer que los proyectos perduren en el tiempo. Muy bien, no hay nada más fácil que moderar un panel cuando los panelistas son expertos. Así que antes del lanzamiento de la metodología de economía circular para incentivar el reciclaje de plásticos, yo quería preguntarle a los presentes si tienen alguna pregunta. Ahí. Gracias. Mauricio Girasauco, una pregunta más como para entender cómo se integra el tema de la cuantificación, el tema del plástico con el carbono, porque al fin y al cabo pues, es un derivado del petróleo, ¿no? Es ¿cómo lo han integrado en esto como un beneficio adicional o es solamente, o cómo se maneja como un commodity también? ¿Quién me dijo eso? Bien, no sé, si lo quiera agarrar, dale. Gracias por la pregunta, y es una pregunta muy habitual cuando llegamos a los dueños de proyectos. Es cómo convive el carbono y el plástico en este tipo de commodities. Lo primero, por temas de doble contabilidad, está completamente separado. Un proyecto que se registre en plástico, efectivamente no se podría registrar en carbono y viceversa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un mercado súper claro sobre lo que estamos manejando como mecanismo de financiamiento. Entonces, en términos de contabilidad, están separados. Debemos escoger o lo uno o lo otro,
pero por temas de doble contabilidad no podemos convivir en esta materia. ¿Qué se vuelve lo importante acá? Es un poco el incentivo financiero. Entonces, cuando lo vemos desde la perspectiva económica de los proyectos, el payback, el retorno, etc., tenemos que pensar cuál de los dos mecanismos es el más conveniente para el proveedor del proyecto. Y en base a eso es que un dueño de proyecto va a poder escoger si, por ejemplo, se va por un proyecto de reducción de emisiones por eficiencia energética o si nos vamos a utilizar el mecanismo de economía circular dentro del flujo de materiales. Simplemente adicional, igual si tú te eliges irte por el crédito de plástico, puedes hacer el disclaimer de cuántas toneladas estás reduciendo, pero simplemente a manera de información, ¿no? Para evitar los problemas de doble contabilidad. Pero evidentemente, pues, como lo mostramos, tiene un impacto muy importante en la reducción de huella de carbono. Hola, sí, para Alex, yo soy Federico Ortiz de Terra Commodities. Quería saber si dentro de ese círculo virtuoso del reciclaje y la exposición, ¿han tenido ustedes conversaciones con la autoridad, con el Ministerio de Ambiente, respecto a cómo incluir este mercado dentro de las exigencias de cumplimiento y reciclaje que comienzan a tener las empresas? Vale, en los países, en la gran parte de los países, se está empezando a legislar fuertemente a favor del reciclaje de materiales, a través de políticas de responsabilidad extendida del productor o EPR, Extended Product Responsibility. Estas EPR lo que buscan es poner una meta de reciclaje de materiales de acuerdo a la cantidad de material que tú estás colocando en el mercado. Entonces, por ejemplo, si una empresa coloca 1000 toneladas de material en el mercado, la regulación está asociada a que tú tienes que recuperar, por ejemplo, el 10 o el 20% según norma. ¿Qué pasa con el estándar? El estándar considera el criterio de adicionalidad. Y adicionalidad va a ser lo que sea adicional a lo que la norma te esté obligando a hacer. O sea que si tú por norma, por ejemplo, en el caso de Colombia, actualmente estamos en un IPR del 12% aproximadamente, lo que hagas más allá del 12% es lo que se va a considerar adicional para un proyecto como este. Entonces, concilia un poco con la norma bajo los criterios de adicionalidad, pero estos son instrumentos que van más allá de la normativa. Pero sí tienen en cuenta ese criterio de adicionalidad y es una cosa que pues, va a ser evaluado de acuerdo a las condiciones propias de cada país. Así como bien lo refiere Alex, nosotros dentro de la metodología y el programa en general se hace un análisis de contexto. Y dentro de ese análisis de contexto está precisamente para temas de adicionalidad qué obligaciones de carácter de responsabilidad extendida del productor se tienen en el país de origen del proyecto, para precisamente ser ese plus a esos procesos. Nosotros tenemos, por ejemplo, reforma tributaria que ha considerado compensación a través de certificados de circularidad. Seguramente, como ha sucedido en Europa, se irá avanzando en todas estas nuevas instrumentos tributarios que incentivarán el que podamos tener cada vez más proyectos. Y como bien lo dicen ustedes, poder expresar esto en términos de carbono es un plus para la matriz y los reportes de sostenibilidad de las organizaciones. En nuestra experiencia, y también los invitamos a que conozcan un poco de nuestros otros proyectos, siempre hablamos de 4 elementos de la gestión ambiental: mitigación, control, prevención y compensación. Nosotros, pues, históricamente hemos trabajado en el mundo de los materiales y la economía circular, nos faltaba ese último eslabón, la compensación. Cuando hablamos de prevención, hablamos de reducción. Control y mitigación, transformación química o física, en este caso del plástico. Pero compensar, es decir, que aquello que yo definitivamente no he podido transformar dentro de mi cadena de valor, ya sea por residuos de postconsumo o inclusive residuos industriales, yo pueda ir al mercado y decir, lo voy a compensar con un proyecto en el Caribe o en el Océano Pacífico, donde estamos capturando, porque es prácticamente como una pesca, capturando plástico en el océano
y generando nuevos recursos para todas estas comunidades que viven, por ejemplo, en los océanos. Nosotros los invitamos a ver en nuestras redes las 6 islas de plástico que hay actualmente en los océanos en el mundo y cómo al final estamos trabajando lo mismo. De un lado, salvando la biodiversidad cuando capturamos estos plásticos o microplásticos en el océano, y cómo al final vamos uniendo los dos mundos, pero vamos integrando globalmente el universo de la gestión ambiental con sus 4 componentes a través de metodologías. Yo pues soy coautora, entonces digo metodologías tan interesantes como esta, pero realmente si ustedes vieran el equipo técnico y los saberes que estamos sumando para poder mostrarles en algunos minutos los documentos que hemos creado, de verdad que hemos hecho un análisis muy juicioso de que sirva para diferentes contextos en diferentes continentes a nivel global. Sí, me permite yo quisiera profundizar en un tema que mencionó Sandra. En Colombia se creó el impuesto al plástico de un solo uso, ¿no? Tienes que pagar un impuesto. Y se creó un mecanismo de no causación, como lo llamamos en Colombia, para el impuesto de plástico de un solo uso, que no está reglamentado todavía. No estoy diciendo que con esto podríamos hacerlo, pero se podría pensar en que los créditos de plástico sean susceptibles para la compensación del impuesto a plástico de un solo uso, y esa puede ser tendencia en otros países de América Latina. Y un final remark es: piensen en todas esas zonas costeras y marítimas donde la recolección de plástico no es rentable y que además la recuperación de ese plástico es inviable por las condiciones físico-químicas y la degradación físico-química. Yo creo que aquí con este instrumento podríamos pensar en que verdaderamente puede llegar un instrumento que nos pueda ayudar a limpiar todas esas zonas que son además en cuanto a ricas en biodiversidad y que podemos estar causando un impacto positivo muy importante en ese sentido. Y ahí se vuelven a unir los dos temas que hablábamos al principio, ¿no? Alex, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay una pregunta ahí? Bien, vamos a entonces a lanzar. Vamos entonces al lanzamiento, eso iba a decir, al lanzamiento de la metodología de economía circular para incentivar el reciclaje de plásticos. Acá está la madre del proyecto, vamos a ver el baby ahora. Bueno, entonces voy a hacer la última presentación. Este es el programa voluntario de economía circular. Acá vemos un poco como hemos recreado de que vamos a transformar, y solo que se transforma con una gestión del conocimiento. La organización Basura Cero ha sido en esto muy juiciosa. Siempre nos regimos por 2 principios, y uno de ellos es la democratización del conocimiento en la gestión integral de residuos y la economía circular. Es por eso que estos documentos son absolutamente públicos, hacen parte de esa decantación de lo que hemos venido trabajando hace aproximadamente año y medio, y que entregamos a ustedes para su análisis. Estamos abiertos a escuchar comentarios, a hacer mesas técnicas, y que ustedes puedan apropiarse de ellos para la generación de nuevos proyectos a nivel global. No solamente de plástico, nosotros estamos trabajando otros tipos de materiales, textiles, residuos de eléctricos y electrónicos, residuos de demolición y construcción. Hoy arrancamos con una metodología, la metodología de plástico. Esta metodología, nosotros vamos a ir un momentico al flyer, si me lo permites, el último flyer donde está el código QR. Bien. Para que ustedes tengan la primicia, porque pues ese es como parte del premio de la mañana de hoy, que ustedes sean los primeros, diferentes al equipo de técnico, en conocer el documento que hemos construido y poder tener una interacción face to face, como decimos, con ustedes. Por favor, acá el código QR. La idea es que ustedes ya pueden ingresar a la página de Ser Carbono, pueden dejarnos sus datos en este QR para que reciban las primeras notificaciones tanto del documento técnico que empieza su consulta pública y su lanzamiento a partir del día de hoy, como también cuando salgan las versiones finales sean los primeros en ser notificados.
Ahí está María ayudándonos. Alex. Sí, gracias. Bueno, como todo proceso, pues ya tenemos los documentos que crean el programa listos en la plataforma y hoy estamos lanzando pues, la metodología que construimos conjuntamente o que ha sido propuesta por algo la metodología. Y bueno, listo. Aquí sí tienen el código QR, es una metodología. Ingresen por favor sus datos y después van a tener el link para bajar la metodología. Y desde el día de hoy queda pues, aperturada oficialmente el lanzamiento de la consulta pública por 30 días de esta metodología de aprovechamiento de plástico. Entonces, perdón, pero voy a aplaudir. Y si me lo permiten, les vamos a invitar a que nos acompañen en esta foto de lanzamiento a todos los asistentes antes de irnos a almorzar. Gracias, Cercabono, gracias Basura Cero, gracias Alcon. Ahí los vieron.